Quiero agradecer a todas las personas que hoy habéis decidido acompañarnos, a las instituciones aquí presentes, la Academia de Cine y también al ICA y por supuesto a CIMA y a todas las compañeras que han hecho posible este encuentro. También quiero reconocer muy especialmente a todas aquellas mujeres que durante años han impulsado las conversaciones incómodas, han señalado lo que muchos preferían no ver y han generado el ruido necesario para que el silencio sea cada vez más una cosa del pasado. Gracias a todas y todos por estar hoy aquí, porque sabemos que lo que vamos a abordar esta tarde no es una cuestión que afecte a unas pocas personas, ni un problema ajeno a nuestro trabajo cotidiano. Es una realidad que interpela al conjunto del sector y que nos concierne a todas. Nos reunimos además con un motivo y una fecha especialmente significativos porque se cumple un año de la publicación de Después del silencio, un informe impulsado por CIMA que marcó un antes y un después al ofrecer por primera vez una radiografía exhaustiva y rigurosa de las violencias en el audiovisual español. Hemos presentado el informe CIMA Después del silencio en distintos festivales y espacios nacionales e internacionales para sensibilizar a toda la industria, a mujeres y a hombres, también han sido como San Sebastián, Valladolid, Valencia, Madrid, Galicia, Málaga, Pamplona, Marrakech o incluso en el seminario internacional que fue hace muy poquito, se organizó hace unas semanas. El informe tuvo un gran impacto en los medios, pero seguimos necesitando difundir sus datos en multitud de espacios y que los testimonios de las mujeres sean escuchados. Ahora bien, un año después, la pregunta es inevitable. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Qué avances hemos conseguido? ¿Qué resistencias persisten? Y sobre todo, ¿qué responsabilidades compartimos para seguir transformando nuestro sector? Para profundizar en estas cuestiones, afortunadamente tenemos la suerte de contar con una mesa de mujeres expertas con las que iremos abordando las distintas dimensiones de la violencia en el audiovisual. Enseguida voy a tener el placer de presentarlas. Pero antes, si me permitís, me gustaría detenerme un minuto en algo que hemos podido leer estos días y voy a ello. El País, 29 de mayo de 2026. El dramaturgo Ramón Paso detenido por una agresión sexual a una chica de 15 años en plena calle de Madrid. El Diario.es, 9 de junio de 2026. Un juez de violencia de género imputa al CEO de la principal productora de Canal Sur por agresión y acoso sexual a una reportera. El País, 3 de junio de 2026. Wim Wenders retira de las plataformas la película Falso Movimiento tras décadas de quejas de Natasha Kinski por salir desnuda a los 13 años en su película sin su consentimiento. 20 minutos, 11 de junio de 2026. Detenido el productor de cine Xavier Atanse, acusado de agresión sexual a 3 trabajadores. 4 titulares, 4 noticias en solo 10 días. También en estos días hemos conocido el testimonio de una compañera que ha compartido públicamente a través de sus redes sociales la violencia que sufrió durante el rodaje de una película. No se trata de detenernos hoy en estos casos concretos, pero lo que sí ponen estos casos de manifiesto es que las violencias sexuales, el acoso y los abusos de poder siguen formando parte de nuestra sociedad, de nuestra realidad profesional y siguen interpelando a las instituciones, a las empresas, a las organizaciones del sector y a cada una de las personas que trabajamos en el sector. Por eso esta conversación de hoy es tan necesaria. Y quiero hacer un apunte, que es que yo he venido a muchas charlas de este tipo y he de decir que es la primera vez que veo tanto hombre. Cosa que agradezco, porque de verdad estamos siempre nosotras. O sea, por lo menos hoy hay unos cuantos. Gracias, porque esto nos interpela a todas y todos. Gracias. Porque hablar de violencia en el audiovisual no es únicamente hablar de casos individuales ni algo del pasado, es hablar de las estructuras que los permiten, de los silencios que los rodean, de las dificultades para denunciar, de los mecanismos de protección y reparación y también de las transformaciones que ya están en marcha y que debemos seguir impulsando. Con este espíritu y con la voluntad de escuchar, aprender y avanzar, pues vamos a dar comienzo a esta mesa. Ya me callo y ahora sí voy a presentar a las mujeres increíbles que tenemos hoy aquí. Por un lado está Nerea Barjola, que es politóloga y doctora en feminismos y género, activista por los derechos de las mujeres e investigadora, autora de Microfísica sexista del poder y autora del informe de CIMA Después del silencio.
Bárbara Tardón, doctora en estudios interdisciplinares de género y experta en violencia sexual contra las mujeres y derechos humanos, autora del informe de CIMA Después del silencio. Cristina Fallarás, escritora y periodista en medios como El Diario Público, conocida por su defensa de los derechos de la mujer y su activismo a favor de la memoria histórica. En 2018 lanzó el hashtag Cuéntalo, fenómeno internacional donde las mujeres compartieron relatos sobre las agresiones sexuales que habían sufrido. Autora de libros como No publiques mi nombre y también impulsora de La Nuestra, un archivo vivo, una comunidad digital y una herramienta de acción política colectiva contra la violencia machista. Victoria Rosell, licenciada en Derecho, jueza por oposición desde 1996 y magistrada desde 2001. En sus más de 25 años de carrera judicial se ha dedicado fundamentalmente a la jurisdicción penal, con especial dedicación a los derechos de las mujeres, a la infancia y a las personas migrantes. Socia de la Asociación de Mujeres Juezas en España y de la International Association of Women Judges. Con el primer gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos fue delegada del Gobierno contra la violencia de género. Presidió la primera iniciativa iberoamericana para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y en 2024 volvió al servicio activo con la carrera judicial en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Y me voy a poner la gafa porque ya no veo. O sea, la vejez Maripili. Julia de Paz, graduada en Dirección Cinematográfica por la SCAC, su cortometraje de graduación Ama dio lugar a su primer largometraje homónimo, premiado en el Festival de Málaga y seleccionado en varios festivales internacionales. Su última película, La buena hija, se basa en su cortometraje Arta, un relato sobre las secuelas de la violencia vicaria y de género. Muchas gracias a estas mujeres por estar aquí. Y para empezar, me gustaría comenzar con Nerea y Bárbara, que sois las autoras del informe, y me gustaría lanzar varias preguntas, pero vamos a empezar con una, que sería: ¿qué datos o hallazgos del informe creéis que han sido más relevantes a la hora de remover conciencias y exigir cambios durante este año? Y sobre todo, si habéis observado que se hayan producido avances en relación a las recomendaciones que se efectuaron en el informe. Y aquí, pues, contadnos un poco cómo veis la situación. Bueno, pues nada, muchas gracias a CIMA. Yo voy a poner en valor una parte del informe que, bueno, porque creo que después ya vamos a hablar de todo aquello que no se ha hecho, pero sí que me apetece poner en valor una parte del informe que a mí me parece importante, que está como invisibilizada, pero que es profundamente política. Bueno, serían como dos puntos, ¿no? Uno es lo que ha producido el propio informe en las mujeres que hicieron las historias de vida y los grupos de discusión. Y yo creo que esto es muy importante ponerlo en valor porque ahí ya estamos transformando. Simplemente haciendo el informe estamos transformando, ¿no? Y ha pasado una cosa muy bonita en este informe, que es verdad que pasa en otros, o que a mí me ha pasado en otras investigaciones, pero no con tanta fuerza como en este, y es que, bueno, cuando tú haces una historia de vida generas un vínculo y y cuando generas ese vínculo, lo generas porque está habiendo un cuidado, ¿no? Y cuando la violencia es social, la reparación no puede ser individual, ¿no? Tiene que ser colectiva. Entonces, cuando haces una historia de vida y la mujer que tienes enfrente te está contando su historia de violencia y cuando le escuchas sin producir daño y no se siente juzgada, ahí se activa una reparación que las politiza. Y cuando las politiza, después es muy difícil pararlas porque politizan a otras mujeres, ¿no? Y en este trabajo, algo bonito que ha pasado es que yo por lo menos he recibido muchas llamadas, ya incluso cuando ha pasado un año del informe, en el que muchas mujeres que en su momento hicieron la historia de vida y se sintieron no solo recogidas, sino que en la historia de vida haces una devolución, le pones marco, ¿no? Le pones definición a las violencias que igual no tenían capacidad de nombrar. Y eso les ha servido para conseguir tener fuerza para seguir con un proceso que tenían abierto, o simplemente identificar una violencia que hasta que no la han nombrado y han tenido de frente, una persona que les ha escuchado sin daño, no han podido saber lo que les había ocurrido, ¿no? Entonces, me parece que cuando, ponemos dinero para hacer estos informes, estamos también construyendo espacios de reparación, ¿no? Y estamos materializando esta idea de: "Yo sí te creo, y no estás sola", ¿no? Porque
Eh, tenemos que pasar de la pancarta a la realidad. Y la pancarta es muy bonita, pero la realidad es otra, ¿no? Y a mí me parece importante poner en valor las historias de vida y los grupos de discusión, porque las historias de vida son mucho más encarnadas, obviamente, ¿no? Pero me parece importante reseñar esta diferencia entre lo que sería una historia de vida y un testimonio periodístico, ¿no? Básicamente es esto, que escuchamos sin daño y le ponemos marco desde la teoría crítica feminista, ¿no? En el testimonio periodístico, el fin último es la prueba, ¿no? Es como, preguntan para saber si puedes probar lo que te ha ocurrido para después poderlo, publicar. Incluso hay veces que te piden, ¿no?, que hayas interpuesto una demanda previa para publicar tu testimonio. Hay muchas mujeres que esto es un proceso que también las repara, pero creo que es importante que veamos que hay una diferencia entre estar en una historia de vida y sujetar, yo por lo menos no abro heridas que sé que luego no voy a estar ahí para sujetar, o estar simplemente en una historia de publicación de testimonio, ¿no? Y esta escucha sin dañar es profundamente política y yo creo que es muy importante que pongamos en valor que el informe ya ha abierto un proceso de transformación en muchas mujeres que formaron parte del informe. Porque si no estamos todo el rato esperando a ver si estamos transformando algo, cuando en realidad sabemos que el sistema tiene mucha capacidad de apropiarse de nuestras luchas y no ponemos en valor lo que sí ha producido el informe, ¿no? Y en este sentido, otro punto que también quiero resaltar que ha producido el informe tiene que ver con la ayuda que se da dentro de los propios, set de rodajes o dentro de la propia industria, ¿no? Que es como muchas mujeres que sufrieron violencia cuando estaban en su etapa más joven y no tenían capacidad de liderazgo o no tenían capacidad de poner límite, cuando han llegado a puestos de poder, o a puestos de responsabilidad, están protegiendo a las mujeres más jóvenes y lo hacen de una manera muy clandestina y de hecho yo abogo por esta clandestinidad en este momento en el que cada vez que verbalizamos cosas consiguen quitárnoslas y darnos la vuelta y bueno, yo abogo por pasar a la clandestinidad un poco y como buena vasca. Y y abogo también un poco por la desobediencia. Es decir, sabemos que los protocolos no están funcionando, tenemos que trabajar en ello, que esta es la parte que va a explicar muy bien Bárbara, tenemos que trabajar en que funcionen, está claro, pero mientras tanto abogo por la desobediencia dentro de los propios equipos. No tenemos por qué decirles todo el rato lo que vamos a hacer, pero sí podemos hacerlo, ¿no? Porque, em, creo que es importante saber que nos ayudamos y que sabemos cuando estamos recibiendo violencia y que todas, guardamos una genealogía de las violencias que hemos vivido anteriormente y que, por lo tanto, cuando llegamos a un puesto de poder podemos, sujetar eso y cambiar la dinámica dentro del set de rodaje. Mm, en primer lugar, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias a todo el mundo por haberos acercado esta tarde aquí, especialmente a las compañeras del sector, y es un privilegio estar con mis compañeras a las que además quiero y admiro mucho. Sobre la pregunta que nos hacías, Celia, yo no soy demasiado optimista. Un poco a lo largo de este año, tanto Nerea como yo, como el resto de compañeras, como Vicky, que trabajamos más en lo que es el acompañamiento a las violencias sexuales, investigábamos y además somos activistas, feministas. Yo, cuando pensé en la pregunta inicial, pues sí, ¿no me oís? Ahora, vale. Gracias por avisar. Cuando estuve reflexionando sobre la pregunta inicial, bueno, pues la respuesta es un poco complicada, pero decidí ser valiente y después de un año, desde que nosotras presentamos el informe, mi conclusión es que la industria del cine y del audiovisual sigue siendo una industria que abraza la impunidad sin ningún tipo de pudor. Y la impunidad no es una palabra abstracta. La impunidad es lo que permite que los agresores sigan ejerciendo violencia sexual, como en el maravilloso corto de la compañera. La impunidad no es solamente que un hombre de la industria acose, agreda sexualmente. No, no solo es eso. La impunidad es que las instituciones que tienen el deber de proteger los derechos de las compañeras están incumpliendo de manera deliberada dos leyes integrales: la ley del solo es sí y la ley de igualdad. Y a partir de ahí, tenemos aquí a la compañera Vicky, haríamos un chorreo
de todas las leyes que las instituciones y que el sector de manera sistemática está incumpliendo. Claro, diréis, ¿y esta en qué datos se basa? Pues me baso en la experiencia, porque trabajo en esto, afortunadamente, porque a lo que nos dedicamos las compañeras es hacer que las instituciones implementen esos derechos y esas obligaciones. Que quiero recordar además que el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones que también tenéis en el sector es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y en este análisis, que si después puedo volver a hablar, intentaré terminar de manera positiva, porque sí que veo una inmensa esperanza en todas las compañeras del sector, en todas las profesionales, que seguís creando historias maravillosas y que cada vez ocupáis más esos espacios que os han robado. No fue ni mucho menos casual lo que sucedió con la ley del solo es sí es sí. Yo quiero lanzar un mensaje que es algo que hemos estado en cada una de las presentaciones que hemos recorrido por todo el Estado español, Nerea y yo, de la mano de las compañeras de CIMA. Insisto, tenemos derechos. La ley del sí es sí contempla numerosos derechos. El patriarcado y la cultura de la violación lo que ha conseguido es que ni vosotras ni nosotras sepamos cuáles son esos derechos. Tenemos derechos a la seguridad social, tenemos derecho a ayudas económicas, tenemos derecho a una acreditación administrativa, que nadie sabe siquiera lo que es la acreditación administrativa, tenemos derechos a bajas laborales y tenemos derecho a que los protocolos, que os quiero recordar, y ya termino, son de obligado cumplimiento. Es decir, no es como un plan de igualdad que tienen que desarrollarse cuando hay 50 personas al menos en la empresa. Todas las empresas, todas las personas jurídicas tienen la obligación de tener un protocolo contra el acoso y tenéis derecho a poder activar los protocolos contra el acoso cuando estéis siendo acosadas o agredidas sexualmente, y tiene una responsabilidad penal las empresas, el sector, las productoras, una responsabilidad penal. Eso ha cambiado con la ley del solo sí, pero a que muy poca gente que hay aquí lo sabe. Si no investiga y si no actúa frente a esos casos y frente a esas agresiones o acosos sexuales. Así que animo a todas a que os apropiéis de la ley y como estamos intentando hacer todas las compañeras que estuvimos en el Ministerio de Igualdad junto con otras compañeras activistas, a que reclaméis y exijáis vuestros derechos, porque, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, mas no pudistes vencerme, que me parece una frase preciosa, porque aunque lo intentan, no van a poder vencernos. Muchas gracias. Claro, y lo que nombra el informe también tiene que ver con cómo se nombra no solo lo que nosotras hacemos con nuestros testimonios, con nuestro tal, sino cómo se nombra públicamente, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver cómo los medios lo cuentan, ¿no? O sea, cómo tiene el papel fundamental que los medios. Y ahí me gustaría conocer la opinión que tienes, Cristina, con respecto a esto, ¿no? De qué consideras que ha cambiado en la manera de contar las violencias machistas en los medios en este año, si es que ha cambiado, y quién sigue teniendo legitimidad para hablar, porque aquí, o sea, como que se tiende mucho a pensar también cuando estás diciendo lo que te ha ocurrido, es como, el agresor entonces se da la vuelta a todo, ¿no? De repente, cuéntanos un poco cómo está la cosa ahora a nivel mediático, o sea. Mal. Vamos a resumirlo y ahora os cuento. Mal, en retroceso, en franco retroceso. Muchísimas gracias a todas, a todo el mundo aquí. La realidad, por poneros en contexto, la realidad no existe. La realidad es un montón de gente sentada en esta sala discutiendo sobre esto. No lo vamos a ver en los medios, pero es una realidad. Bien, ¿qué hacen los medios de comunicación? Los medios de comunicación retratan una realidad para generar opinión pública. Hubo un momento, hace 10 años,
de hecho hace 11 en Latinoamérica, que emergieron los movimientos testimoniales. El Ni Una Menos, después el Me Too y después Cuéntalo, con todas sus ramificaciones. Y de repente consistió en que las mujeres emergimos con una realidad nueva que no había sido contemplada por los medios de comunicación, que jamás había sido relatada y que de repente solo hablaba de violencia, lo cual era brutal porque no se lo esperaban. Nuestro papel era hablar de moda. Nuestro papel era hablar de dietas de adelgazamiento y de maternidad. Y sin embargo, por millones, emerge una realidad que es la realidad de las mujeres hablando de violencia. Y los medios de comunicación, porque están puestos en evidencia, porque tenían que haber sido ellos quienes lo hicieran, por dejación de sus funciones, dicen, pues voy a poner una sección que se llame micromachismos, pues voy a poner una sección que se llame mujer. Que os digo una cosa, si van a hablar de asesinatos y de violencia, ¿por qué no la llaman hombre? Pues voy a poner una sección que se llame feminismos o igualdad. Me importa un pito. Se suben a ese carro porque ven que la realidad les arrolla, que hay una realidad nuestra, relatada por acumulación por millones de mujeres, que arrolla la realidad que los medios de comunicación han construido. Esa realidad de los medios de comunicación, nosotras tenemos la obligación de llamarla silencio. Silencio secular. A las mujeres nos han mantenido en silencio desde el principio de los tiempos hasta que de repente pudimos tomar las redes sociales. Bien, cuando los medios de comunicación se ponen con los micromachismos, la igualdad, la mujer y lo que como lo llamen, nos hacemos una ilusión. Dicen, mira, hasta ahora no se habían dado cuenta, pero ahora que lo decimos, parece que los medios responden. No, era un movimiento que respondía a algo que no podían parar y que se han encargado de ir parando poco a poco. El año pasado, este año, a principios de este año, se hizo público un estudio que se realiza cada año, que tiene un nombre muy complicado que no nos importa, pero que estudia más de 1.000 millones de noticias, 1.000 millones de noticias cada año en Internet, que se publican en Internet. Más de 1.000 millones. De toda la década, contando toda la década a la que me estoy refiriendo, 2025, el año pasado, fue el año en el que menos noticias se dieron sobre violencia machista, sobre violencia contra la mujer y sobre igualdad. El que menos. Fue el año en el que más hablamos en general, porque nosotras cada vez hablamos más. ¿De qué se ha hablado? De castigo. ¿De qué se hablaba antes? De la fuerza del feminismo. Es decir, lo que están haciendo los medios es generar una opinión pública, porque es su papel, una opinión pública contraria a lo que llamamos un antifeminismo. Este antifeminismo viene a construir de nuevo un silencio que seguro que os suena, que tiene que ver, para empezar, con la desaparición de las voces de las mujeres y de la presencia de mujeres en los ámbitos de poder de televisión, de radio y de los periódicos. Cuando se decía, ostras, echan a Àngels Barceló, no es una casualidad, que poco dijimos cuando también pasaron a Julia Otero de cada tarde a los fines de semana. Es decir, las mujeres van a ir retirándose, van a ir retirándolas de los lugares de poder y los lugares donde tienen voz. ¿Por qué? Porque hay una estrategia general y que responde a unos tiempos que son estos para generar una opinión pública que sea contraria a aquello que hicieron hace solo 8 años. Es decir, cuando empezaron las seccioncitas de micromachismos y compañía, de eso hace solo 8 años. Ya están cansados, ya tienen prisa. Y hay algo que podríamos llamar por fin supremacismo macho, lo llamo yo, supremacismo masculino se llama académicamente, que igual que el supremacismo blanco es algo que impregna todo en nuestra sociedad. Bien, ha vuelto el supremacismo masculino a los medios de comunicación. Yo, el año pasado, llamaba a un medio de comunicación y decía, tengo 5 denuncias de 5 mujeres distintas sobre tal director de cine. Tengo 5 denuncias, 3 denuncias de 3 mujeres distintas sobre tal actor.
tengo 4 denuncias de 4 mujeres distintas sobre tal productor cinematográfico. Responden al mismo patrón y me decían, pásame los nombres, lo estudiamos y abrimos caso, como se hizo con Carlos Bermud, más o menos. Son testimonios que se convierten en un caso. En este momento, no es que no lo hagan, es que aquellas que eran mis colaboradoras ni siquiera me responden al WhatsApp. Eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Quieres añadir algo respecto? Bueno, es que claro, después de esto es fuerte, es fuerte. De hecho, al final yo tengo la sensación de que en el último tiempo el debate, si se habla de feminismo, como creo que has apuntado también un poco sobre eso, se empieza a hablar sobre la reputación de la persona a la que se está denunciando, ¿no? O sea, como estás hablando de él, pero y el derecho al honor, y entonces se le da la vuelta a todo. Es que es muy fácil levantar la mano y decir, es que este tío me ha hecho. Al final es como poner en duda, ¿no? Todo el rato. Y ahora el discurso es, vamos a darle la vuelta a todo. Y dime. Querida, el honor, por la culpa del honor de los hombres, tengo 1,5 millones Ya. de euros que me piden en tribunales esos hijos de hiena. No, es heavy, es heavy, es heavy. Sí, pero que de repente, pues eso, todo se está llevando ahí y ahora, y creo que esto va muy bien para poder hablar con Victoria, que nos puedes hablar un poco de esto, ¿no? De que aparece una de estas grandes preguntas de la conversación, es que ¿está la justicia preparada para proteger a las víctimas cuando hablan? O sea, ¿cómo va a hablar una mujer si luego todo se viene en contra no, pues te cuestionan qué has hecho, por qué lo has dicho, donde tienes que defender tanto que es verdad lo que has dicho, que al final, claro, las mujeres no denuncian. Y los medios ahora de repente se ponen tan en contra que, ¿qué hacemos? Bueno, muchas gracias a CIMA por haber encargado este trabajo magnífico de Bárbara y Nerea, que también es el trabajo de todas las mujeres que pusieron su vida y sus violencias ahí, y a todas las personas que estáis aquí por venir a hablar de esto. Pues es importante que entendamos que la impunidad de los agresores machistas, incluso cuando las mujeres denunciamos, no son fallos del sistema. La impunidad es el sistema. Lo extraño, lo extraordinario, es que las denuncias acaben en una condena y aún más extraordinario que acaben en una reparación integral de estas mujeres y que ellas, nosotras, ejerzamos los derechos que nos reconoce la ley. Me ha gustado mucho del corto de Raquel Colera que una tiende a pensar en que le van a vender la imagen de la agresión sexual que nos han vendido tradicionalmente y que nos causaba indefensión porque apuntaba donde no era. Cuando he visto a la muchacha subir las escaleras he pensado, ahora la atacan. Cuando después de lo que ha sufrido en el casting la he visto sola en la estación de Villaverde Alto he pensado, ahora otra vez. Ojalá no, pero va a pasar. Y no, gracias, porque no ha pasado. Es que no es ahí donde pasa. Si seguimos transmitiendo de generación en generación y educando a nuestras hijas o a las compañeras más jóvenes diciendo, ten cuidado con los extraños en los descampados, no salgas sola de noche. Bueno, y ya no te digo quienes dicen además, ten cuidado con los extranjeros. Estamos apuntando donde no es para seguir abonando la impunidad de donde sí es, que es en la familia, en el trabajo, en la pandilla de amigos, en los conocidos, que son el 90% de los agresores. Entonces, si seguimos alertando de donde no es, estamos también de nuevo abonando esta impunidad. Y me he acordado al ver el corto no solo de que por fin estamos empezando a no mostrar la falsa violación o la falsa agresión sexual, que ayuda mucho a este sistema de impunidad, porque claro, cuando te pasa,
ahí no era. Es que no eres capaz de reconocerlo como agresión sexual porque no es lo que te han contado desde pequeña. Y donde pasa, claro, que es mucho más difícil denunciar y romper el silencio y salir de ahí. Es que no es solo eso, me he acordado también de que, claro, como jurista que soy, el delito de acoso sexual en el artículo 184 del Código Penal castiga al que solicitare favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios, habitual o continuada, y con ello crear en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil. Ya, no os voy a contar más del pero en la ley Solo sí es sí negociamos, y esto es la primera vez que lo cuento, con el PSOE, con la parte mayoritaria del gobierno, en vez de decir solo relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual, añadir las dos palabras mágicas, presente o futura, para incluir los casting, las entrevistas. Bueno, no está, os podéis imaginar. Quién se negó, pero además nos decían, ¿cómo va a poner en el Código Penal futura? El Código Penal ya pone esa palabra, quiere decir, o legislas para la realidad o legislas para algo que al final no ampara, incluso desde la legislación. Sacamos muchas cosas adelante, yo también defiendo, por supuesto, como ha hecho Bárbara y como hacemos muchas, pese al daño que nos han devuelto por hacerlo. Claro que defiendo la ley, pero también quiero que, que sepáis dónde no pudimos llegar, por qué no pudimos llegar y qué fácil sería cada vez que se habla de esto en el Congreso añadir presente o futura para amparar a esa cría, que ahora mismo no lo está porque no tiene una relación Claro. laboral con ese señor. Qué fuerte. Y me gustaría también hablar contigo, Julia, que más allá de las leyes y tal, también está todo el tema de la práctica cotidiana en los rodajes, ¿no? Y sabemos que tú en tu rodaje has implementado pues rodajes seguros, los equipos, y me gustaría que nos contaras a todos un poco la experiencia de cómo ha sido el protocolo, cómo lo has hecho y con qué obstáculos te has encontrado, con qué no, y cómo, bueno, cuéntanos un poco la experiencia. Vale. Bueno, muchas gracias, Racima, por invitarme aquí y compartir con estas compañeras que admiro. Nada, la película que realizamos se llama La buena hija, entonces aborda el tema de la violencia vicaria, la violencia machista desde el punto de vista de una niña de 12 años. Y claro, yo tenía muchísima paranoia de cómo abordar las escenas de violencia, aunque con Nuria Unjo, que es la coautora de la película, como un acto político decidimos no mostrar una violencia explícita, ni física ni sexual, sino para defender que la violencia psicológica tiene que tener la misma relevancia, ¿no? que estas violencias más explícitas. Pero aún así, pues tenía mucho miedo, ¿no? de cómo trabajar esto en el set. Entonces, primero, de cara al trabajo con Kiara, la protagonista, tenía muy claro que necesitaba la figura de una coach, no solamente como un acompañamiento actoral, sino también como un acompañamiento emocional. Y también estuvimos acompañadas de la coordinadora de intimidad, que para mí es una figura fundamental, que la tenemos como muy asociada a las escenas sexualmente explícitas, pero que yo me he dado cuenta que son importantísimas en las escenas que emocionalmente son muy complejas también, ¿no? Y que requieren de una intimidad no solamente en la narrativa, sino también en el propio trabajo, ¿no? Y de cara ya a cómo abordábamos esta representación de la violencia ya con el equipo no solamente artístico, sino técnico, pues, con una amiga que, bueno, yo he compartido, he trabajado, de forma activa en Puntos Violetas, en Cataluña, pero más en festivales de música y tal, pues con ella, vivíamos juntas y dije: "Tía, ¿esto no se podría hacer en un rodaje?".
de montar un protocolo, un punto violeta, como un espacio de seguridad, que se pueda ofrecer también una formación al equipo, que haya una cierta consciencia de cuidados y de trabajo desde la seguridad y desde el cuidado, ¿no? Entonces me dijo: "A ver, montar un punto violeta en un rodaje es un poco complicado porque el punto violeta se trabaja más desde la evolución, ¿no? En ese mismo contexto, ¿no?". Pero hicimos una prueba. Muy bien. Entonces, contactamos con el Centro de Sexualidades de ahí de Cataluña y siguiendo con la ley vigente en Cataluña y con lo que estaba marcado por la Generalitat de Cataluña, pues, creamos este punto violeta, que, lo digo porque tampoco es un punto violeta, porque requiere muchísimo más acompañamiento y más seguimiento para ser considerado como tal. Pero bueno, hicimos un intento y se creó también un protocolo específico para un entorno audiovisual. ¿En qué se basaba este protocolo? El protocolo fue, durante la preproducción del rodaje, se hizo una formación, tanto el equipo técnico como el equipo artístico. Voy a leer un poco porque Sí, no me sí, quiero claro. equivocar. No me quiero dejar nada. Y en esta formación, pues, hablo de las diferentes tipologías de violencias machistas, del consentimiento y de la ley del solo sí es sí, de las dinámicas de poder muy presentes en el cine, Mucho. y las violencias por orientación sexual, identidades de género. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era generar un lenguaje compartido entre todas nosotras, herramientas comunes para identificar conductas inadecuadas, entender los límites personales y fomentar un clima de respeto colectivo. Entonces, ya lo que nos encontrábamos, claro, cuando me dijeron de participar en esta charla, pues hablé con mi colega, que es quien estuvo presente y organizó este protocolo, y le pregunté qué cosas te encontraste que no terminaron de funcionar, obstáculos. Claro, al final el cine está construido con una jerarquía muy marcada. Entonces, en el momento en el que se cuestiona o pones en duda unos ciertos privilegios, te encuentras con mucha resistencia. En Esto nuestro caso, la esto es verdad, guay que lo cuentes, o sea, que porque seguro que te claro, cuéntanos esa sí, 100%. Sí que es verdad que yo siempre, curro con mis colegas, más del 90% somos tipas o personas, neurodivergentes, entonces, estamos en un espacio muy seguro y nos encontramos poco, pero sí, por ejemplo, la formación tuvo que ser online. Lo ideal hubiese sido presencial, pero el cine requiere de unos ritmos, muy frenéticos, en los que el parar, el decir: "Vamos a hacer una formación", igual que la formación de sostenibilidad. También tengo que poner en valor el trabajo que hizo Natalia Jarque, que fue quien llevó toda la parte de sostenibilidad, porque va de la par. Entonces, también la formación se tuvo que hacer online. Por unas cosas, se les da el espacio que se requiere, por otras no. Pero bueno, algo es algo. Ya pudimos hacer la formación en la que también participaron los hombres que estaban en el equipo, que fue muy como bien. bien. Entonces, aparte de la formación, pues también había un espacio en el propio rodaje en la que bueno, había información impresa con recursos donde podías acudir, como CIMA, como en Dones Visuals, en PIAT, en SARA. Entonces, había este circuito y donde estaban marcados, pues, las diferentes tipologías de agresiones con diferentes gravedades, ¿no? Leve, muy grave y grave, ¿no? Y a partir de aquí, pues, había una persona de referencia, de acompañamiento, de escucha, en la que si tú sentías o presenciabas una situación de violencia, podías acudir y a partir de esta escucha de acompañamiento se valoraba y dependiendo de esta gravedad, pues, se actuaba de una manera u otra, ¿no? Siempre teniendo en cuenta cuáles eran los límites y las necesidades de la persona que había sido agredida o que había presenciado. Y aparte de esto, también habían un grupo, ¿no?, de actores y actrices que eran jóvenes y se hizo la formación ahí en el propio rodaje, que eso fue guay, y aparte fue también con la ayuda de la coordinadora de intimidad, y esto fue muy chulo. Em
lo que nos encontramos es que sí que se puede hacer. Claro. No es una película de mucho presupuesto. No os penséis de, claro, esto requiere mucha pasta. Mentira, la película no era de mucho presupuesto. La cosa es en qué inviertes este Claro. presupuesto. Entonces, nosotras en este caso, pues decidimos que parte del presupuesto queríamos que fuese destinado a esto, porque nos parecía muy incoherente hacer una película sobre violencias y no cuidarlo en el proceso, pero claro, no tiene por qué la película hablar de violencias para tener un protocolo y un punto violeta, claro que no. Pero para mí fue una oportunidad de venderlo a producción, de, a ver, no me puedes decir que no porque estabas hablando de esto en la película. Entonces entró bien. Y nos dimos cuenta que sí que se puede y que en ningún momento genera un obstáculo ni entorpece los procesos. Al contrario, genera un espacio de cuidado, un espacio de respeto, un espacio muy saludable donde trabajar. Y de hecho, el otro día hablando con una colega que estaba en el rodaje, dijo, tía, yo creo que no hubo ninguna agresión ni una falta de respeto porque vi al punto violeta. Es decir, hubo el trabajo de prevención. En vez de abordar cuando ya había una agresión, el trabajo de prevención tuvo su efecto. Y esto para mí ya fue ya Qué un bien. regalo. Ya está, así Muchas fue. gracias, tía. Somos la hostia las mujeres, nos organizamos que da gusto, tía, o sea, es increíble, o sea, pim, pam, pum, mira, mira lo que has hecho, tía, es una máquina, lo cuentas así, pero es increíble, muy bien, tía, o sea, a tope contigo. Eh, a ver, y ahora hablando de cine, o sea, que estamos hablando de un sector, como bien ha dicho Julia, que está completamente, o sea, es piramidal totalmente. Hay mucho abuso de poder, no solo agresiones sexuales, sino que es que el abuso de poder pues está ahí. Eh, ¿Qué responsabilidad tiene, o sea, como cineastas y tal, qué responsabilidad tenemos también en lo que vemos, en qué creemos también que falta también en lo que se está narrando, en lo que se está contando, qué historias faltan y las cosas, bueno, pues esto un poco. También vosotras, ¿qué opináis también de lo que veis, de lo que os llega, porque faltan muchos relatos por contar, ¿no? Dale. No se ve. Ahora, voy a parecer fan, pero a mí el libro de Microfísica Sexista del Poder fue para mí, lo puede decir mi madre que está aquí, que para mí es la Biblia. Entonces, claro, para mí fue muy importante porque estaba muy ahí de que sin ningún tipo de connotación de poder, para nada, pero tenemos una responsabilidad como, en mi caso, como guionista y como directora, de cómo trabajamos y cómo representamos, en este caso, la violencia y qué papel cogemos las mujeres, no solamente como en el sentido de creadora de imágenes, sino también como sujetos que podemos recibir esta violencia, ¿no? Entonces, para mí, claro, igual que hablamos de los medios de comunicación, ¿no? El cine también puede ser un medio de comunicación, Lo es, tanto como lo es una es. representación de la realidad, ¿no? Mm. Entonces, para mí era muy importante, por eso también decidimos no representar una violencia explícita, porque cada día estamos ultra mega bombardeadas de imágenes súper violentas que lo que hace es que inmunicemos esta violencia. Del rollo, yo un día entré en Instagram y me encontré un vídeo de un hombre matando a su mujer en el balcón, que es del rollo, ¿en serio? ¿En Instagram me está enseñando esto? Y entonces, de alguna manera, aquí ya tenemos esta responsabilidad de qué papel le damos las imágenes y qué papel le damos también nosotros como consumidores de estas imágenes. Entonces sí que siento que el tirar para atrás y el enseñar imágenes que no enseñan explícitamente, sino que juegan a este vacío y juegan también a una conversación en la que el público termine de generar esta violencia en su propia mentalidad con esta cultura que recibimos, creo que para mí ahora es lo importante, el tirar un poco para atrás y decir no hace falta ser tan explícito a la hora de enseñar la violencia sexual tal, porque justamente la ausencia es lo que hace, lo que proporciona la dureza de la imagen, yo creo, ¿no? Entonces yo sí que siento que incluso a nivel de plataformas que hay muchísima sobreexplotación industrial,
hay mucha representación de la violencia y creo que para mí, yo también como consumidora, siento una necesidad de encontrarme imágenes que no sean tan explícitas. Sí, sobre todo hay mucho sufrimiento sobre nuestros cuerpos, ¿no? O sea, el cuerpo de nuestro es pues eso, sufridor. Y en este sentido, la noticia que antes he comentado, la de Wim Wenders, ¿no? Que justo ha decidido quitar la película porque Natasha Kinski ha estado no sé cuánto tiempo, décadas, diciendo, oye, que es que esto se hizo sin mi consentimiento. Me gustaría saber, bueno, que hablarais un poco, entrar a debate un poco con vosotras, qué opináis de esto, porque me parece, claro, hay tantas escenas en el cine, obras maestras de estos grandes genios que han hecho auténticas barbaridades con el cuerpo de las mujeres, que bueno. Es que el hombre ejemplar no solamente está en el cine, el hombre ejemplar, el prototipo de ese hombre ejemplar, un Adolfo Suárez, un Plácido Domingo, un Johnny Depp, etcétera, etcétera, se reproduce y forma parte de todo nuestro patriarcado y toda nuestra cultura de la violación. Yo no soy de vuestro sector, pero yo sí que consumo cine y desde mi punto de vista, lo que yo he observado en los últimos años es que las compañeras cada vez crean productos más cercanos a la realidad de las vivencias del día a día de las mujeres. Y nosotras, que trabajamos de manera casi obsesiva en el sector de la violencia sexual, entre otras cosas porque nos apasiona, también sabemos muy bien cuando la mirada que hace la directora, todo el equipo, se hace desde el conocimiento y desde un lugar experto. Y nos pispamos, perdonad por utilizar esta expresión tan informal, nos pispamos cuando el producto que se quiere hacer es otro. Lo que se quiere hacer es un true crime, lo que se quiere es hacer otro tipo o contar otro tipo de historias para seguir reproduciendo a través de esas representaciones la cultura de la violación, el consumo de los cuerpos o las violencias sexuales. Hay una cosa que quiero señalar que de vuestra industria, de la industria en la que ya me siento parte, yo me siento parte de CIMA, soy activista de CIMA, somos compañeras que vamos de la mano con todas vosotras. Uno de los hallazgos, después de un año de este informe, que dice mucho también del sector, es que solamente uno de los agresores que aparecen en el informe, solamente uno ha perdido su trabajo. El resto de agresores que aparecen en nuestro informe, que no podemos nombrarlos, el resto no solamente siguen trabajando en la industria, sino que son premiados, amparados, llevados a programas de televisión, protagonizando series en grandísimas e importantes plataformas. Eso es la industria del cine y del audiovisual en relación a cómo amparan y protegen a los agresores Y sexuales. lo poco que importamos nosotras. Desde luego, las mujeres, las víctimas, las supervivientes están en un segundo plano y, como decimos siempre, a quien cancelan es a las mujeres y a quien premian es a los hombres dentro de la industria. Esa es una de las grandes conclusiones del informe y ratificamos esa conclusión un año después, viendo a hombres que recogen Goya que aparecen en nuestro informe. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Cabría preguntarse por qué no podemos nombrarlos. Cabría preguntarse seriamente, seriamente, por qué no podemos nombrar a nuestros agresores. Y lo digo con todo conocimiento, porque llevo 10 años trabajando este tema y empiezo a no encontrar las respuestas. Lo que a mí me interesa de lo que has preguntado es algo que veo en la industria cinematográfica, que es el nuevo relato de las mujeres. Tengo la sensación de que ha aparecido que cuando empezó el movimiento testimonial al que me refería antes, yo me acuerdo que montamos un pequeño grupo de mujeres, Acción Comadres, que decíamos, vamos a ocupar los espacios ficcionales, los teatros sobre todo, con testimonios que nos van llegando de mujeres, porque al
a lo ficcional, a la narrativa, sea literaria, sea cinematográfica, etcétera, no le ha dado tiempo todavía a reaccionar a esta avalancha de relatos. Ahora sí, de repente, pasados los años, me doy cuenta de que ha cambiado el relato de las mujeres, el relato ficcional, que tanto en literatura como en cine, como en teatro, en todos los ámbitos, de repente hay una sensación de decir, aparta, que vamos, aparta, Manolo, que estamos contándonos nosotras de otra manera. Y aparecen temas nuevos, y aparece una mirada nueva, y aparece un aroma nuevo en las películas. Y de repente vemos, me da igual una película de Alauda Ruiz Azúa, o ver la serie de Querer, o ver una de Carla Simó, o ver, hay directoras, hay pequeños productos y grandes productos, hay una narrativa que yo lo vivo desde la literatura, pero que está en todo y que no bebe de la gesta. A mí me interesa mucho la desaparición de la gesta y el héroe. Bebe de lo cotidiano. Y cuando desaparecen la gesta y el héroe y emerge de nuevo lo cotidiano, lo pequeño, lo menudo, la narrativa es otra y tiene otra verdad. Y yo esto lo estoy viendo en la industria cinematográfica, estoy viendo cómo pasa y me da un gustazo que, por poner una nota optimista, os agradezco en el alma. Muy bien. Y yo me gustaría hacer un apunte a esto que dices, que las historias, y quiero hacer aquí también gracias a CIMA y al trabajo que han hecho con las cuotas, que hay tantísima gente que están en contra de las cuotas y en contra de todo esto, y es un trabajo inmenso el que han hecho las compañeras de CIMA, me incluyo también, porque esto ha sido muy importante, que gracias a las cuotas han emergido muchas cineastas, porque antes, no hay directoras de fotografía, es que no voy a llamar a una mujer porque no hay. Es que no voy a llamar a compositoras porque no hay, es que no hay chicas, no hay mujeres, de repente las cuotas, y ahora es que ahora hay directoras de fotografía que vamos, son increíbles. Mujeres dirigiendo impresionantes, que ganamos todos los festivales del mundo, porque somos la caña. Y hasta que no nos han dado una cuota, no, porque no nos la han dado, es que ya vale, joder, perdón. Pero además eso... Es que, perdón, me pongo flamenca y no puedo. Pero además eso da una nueva mirada sobre Claro. la realidad y sobre nosotras y sobre vosotros. Claro. Es decir, sobre la realidad completa. Una nueva mirada no previamente existente, no se había dado jamás. Nos cuenta a todos, a todas y a todes, y ya está, por favor, qué pesado, siempre con lo mismo. Vale, yo creo que ya podemos abrir a público. Si os parece, ¿queréis comentar algo más relacionado con el tema de...? Sí. Yo quiero decir una cosa, que nadie se ha molestado o no ha habido el suficiente empeño en contar esto a la opinión pública, pero yo cada vez que me dan un micrófono y una gente que mira, quiero decir a todo el mundo que si pasa algo en cualquiera de sus entornos, ahora en todas partes, en todos los centros hospitalarios de referencia, sin necesidad de denuncia, tienen que recoger en el Servicio Público de Sanidad las muestras biológicas que tú presentes después de una agresión o de un tocamiento o de un baboseo, porque también existen las células epiteliales y la saliva también tiene ADN, no es solo la sangre y el semen. Y esto, cuando no es solo tu amiga, sino el Estado quien te dice: yo también te creo, lo que hace es poner los medios para recoger todas estas muestras sin necesidad de llamar a la policía, incluso si el equipo forense no puede asistir, los profesionales médicos tienen ya esta formación y tienen una guía, un protocolo en el que pone qué botecito, con qué hisopo, con qué tapa, y hay que mandarlo al Instituto de Medicina Legal y conservarlo ahí. Si después recuerdas o quieres denunciar
o te animas o te lo vuelves a encontrar o tus amigas te ayudan a reconstruir escenas que tú no recuerdas o en ese momento como estás en shock no quieres o no puedes o porque no estás en shock porque es tu jefe, porque es tu padre o porque es el juez de guardia y no quieres, no estás en condiciones de decirlo, el Estado va a guardar esto. Y cuando puedas, entonces lo analizará, pero habrá una cadena de custodia y una conservación en condiciones pues, técnica y científicamente óptimas para después ser comparadas con cualquier ADN de cualquier agresor del que tú creas que sí, que estás en condiciones de denunciar. Esto, por lo que sea, es una novedad de la ley Solo si es sí, el artículo 48 de la Ley Orgánica 10/2022, que la gente no sabe, que nos pregunta cada fin de semana una madre, una hermana, una vecina, una amiga, que qué hacen. Y debería estar en anuncios y en campañas como las de la DGT, porque esto sí salva vidas. Por lo menos que cada vez que yo me dirija a un auditorio, que sepan que esto es así, que si es sábado a las 3 de la mañana y crees que va a estar de guardia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil de tu pueblo, Torrente, no hace falta que venga. Los médicos se tienen que ocupar y cuando el Estado te dice que sí te cree, entonces las mujeres estamos en otro lugar también. Gracias. Qué importante. O sea, Tendríamos yo que hacer quiero, una nada, quiero formación decir una sobre el Solo cosita. si es sí. Perdón. Que escuchando a todas, bueno, la verdad es que Julia, me ha parecido maravillosa tu intervención, que casi que podríamos haber cerrado contigo, porque realmente es el aterrizaje del informe, ¿no? Es como es la buena práctica, el aterrizaje del informe, y lo que quiere decir es que si quieres hacer algo, lo puedes hacer, tampoco necesitas mucho presupuesto, o sea que imagínate las grandes productoras que tienen un montón de pasta, ¿no? Lo que podrían hacer. Pero bueno, en cualquier caso, a mí lo que me pasa es que, igual es porque venimos de una semana intensa, pero es esta cosa del aterrizaje, de que el informe está muy bien. Cuando lanzabas, creo que había una pregunta que decías, ¿qué cosas os preocupan? ¿No? Y a mí de repente me vino esta frase de esta novela que me leí cuando era súper jovencita, El gato pardo, que decía algo así como que todo cambie para que nada cambie. Y tengo la sensación que estamos en esa rotonda constantemente. Y que estamos, venga a hacer informes, venga a hacer cosas. Bueno, informes ya cada vez menos porque no hay dinero, ¿no? O sea, que también hay que poner el acento en que ya no hay dinero para hacer informes, pero que los informes salvan vidas. No. Pero es como que más allá de estar aquí sentadas hablando, hay que aterrizar las cosas, ¿no? Y para mí una forma de aterrizar y que me preocupa un montón son todas las chicas jóvenes que están entrando en la industria, lo difícil que lo tienen no solo por la jerarquía en sí de la industria, sino porque la violencia sexual forma parte de sus condiciones laborales. O sea, y esto es tremendo. Y luego se ve súper bien en el corto cómo incluso cuando tú tienes un malestar que te está cruzando el cuerpo, porque el cuerpo siempre sabe, lo verbalizas, hay un montón de gente, ¿cómo no vas a volver a esa sala? Cuando hay un montón de gente que te está mirando y que te está diciendo, no te está identificando la violencia, no está diciendo tienes razón, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es esto de que, o sea, primero el informe, yo creo que tenemos que abrirlo muchísimo más a escuelas. O sea, creo que ha tenido una difusión que podría tener muchísimo más recorrido a escuelas, ¿no? Que puede ser un ejercicio práctico. O sea, yo digo por aterrizar, pero que las chicas jóvenes necesitan herramientas de identificación y no las tienen. Y a mí esto es lo que más me preocupa, que no las tengan cuando tenemos tanta producción de conocimiento sobre las violencias sexuales en este momento, que no podemos decir que no haya producción de conocimiento. Me parece súper interesante.